Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de los asesinatos en la mansión de los Feliz. Esto sucedió en el año 1959 y la mansión está ubicada en las colinas de Los Ángeles, en el vecindario Los Feliz. Y la mansión estuvo abandonada. Bueno, de hecho la compraron por última vez en 2020, pero no sé si alguien la ocupa ahora, si están viviendo allí. Pero la casa sigue siendo muy popular para los exploradores urbanos de temas paranormales y así. Muchos youtubers y mucha gente va a esa casa en busca de sucesos paranormales. Y hoy voy a hablaros de lo que pasó ahí. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, donde subo más contenido. Y ahora ya, sin nada más que decir, empecemos con el caso de la mansión Los Feliz. En el año 1959, una familia apellidada Perelson vivía en esta casa. Esta familia estaba compuesta por Harold Perelson. Harold nació el 1 de febrero de 1909 en Queens, Nueva York. Era el mayor de 4 hijos. Su padre era polaco y se llamaba Henry, y su madre se llamaba Molly y era rusa. Harold, cuando terminó la escuela, sus padres lo enviaron a la escuela de medicina. A Harold le fue muy bien, era muy inteligente y se mudó a California, donde consiguió un trabajo en un consultorio médico. También Harold se dedicaba a publicar muchos artículos sobre el campo de la neurología y publicó también un artículo médico que se convirtió en un artículo muy famoso, ya que lo publicaron en la revista American Health Journal en junio de 1947. Harold daba también un montón de conferencias por todo el país y se convirtió en el jefe asistente de cardiología en la Facultad de Medicina y trabajaba en 2 hospitales. Harold, después de graduarse de la Escuela de Medicina, conoció a una mujer llamada Lillian Silva. Ella nació en Cuyahoga Falls, no sé si se pronuncia así, pero bueno, está en Ohio. Y Harold y Lillian tuvieron 3 hijos. Su hija Jude, que era la mayor, luego tuvieron a Debbie y luego a un niño llamado Joel. Ellos empezaron a buscar la casa de sus sueños donde podían vivir y encontraron esta mansión en las colinas de Los Ángeles, que era la zona donde querían vivir. Era la parte más rica en ese momento, ahora no lo sé la verdad. Y Harold ganaba muchísimo dinero, así que se podían permitir esa casa. Encontraron la mansión en el vecindario Los Feliz y la compraron. Esta casa tenía 12 habitaciones, La casa tiene 12 habitaciones, un jardín grande, una vista increíble, está en las colinas de Los Ángeles y es una casa de 3 pisos. En el primer piso estaba la entrada, una sala de estar enorme y varios comedores, también la cocina. En la segunda planta es donde estaba la mayoría de habitaciones, 3 baños, y en la tercera planta había una sala de baile, un salón de baile con un bar. En el momento de los hechos, el año de los hechos, 1959, Harold tenía 50 años, Lillian tenía 42 años y sus hijos Judy 18, Joel 13 y Debbie 11. Lillian era ama de casa, se dedicaba a los quehaceres de la casa. Ellos tenían buena relación con algunos vecinos. Los vecinos describieron a Harold como un tipo gentil, amable, no conflictivo, no agresivo, y todo parecía estar bien. Harold, aparte de todo lo que hacía de medicina, tenía también algunos proyectos. Uno de estos proyectos era que él estaba inventando una especie de jeringuilla. Tenía un proyecto de como una especie de jeringuilla para inyectar fármacos y se asoció con un hombre. Él tenía la idea, pero pues para estos proyectos hacen falta más personas, obviamente. Y él se asoció con un hombre con quien pactaron dividir las ganancias una vez el proyecto estuviera listo. Harold y Lillian invirtieron mucho dinero
para este proyecto. Pasados unos años se enteraron de que la persona con la que se había asociado Harold era un estafador. Harold presentó una denuncia hacia este hombre que los había estafado, pero obviamente ellos perdieron muchísimo dinero. En noviembre de 1957 sucedió algo. Y es que los 3 hijos de Harold iban en coche. Jude conducía porque en ese entonces tenía 16 años y estaba llevando a sus hermanos Joel y Debbie cuando antes de entrar hacia las colinas para ir hacia su casa, chocaron con otro coche. Joel sufrió una lesión en la cabeza y una conmoción severa. Debbie se cortó la mejilla y Judy sufrió lesiones en la mano, en la rodilla y una conmoción cerebral y un shock severo. La conductora del otro coche con el que chocaron dijo que Judy se saltó un semáforo en rojo y que por eso chocaron, pero Harold se enfadó muchísimo, no se creía esto y denunció a la otra conductora. Fueron a los tribunales y Harold ganó el caso, pero entonces los gastos que tenía para los abogados y todo eso eran muy caros y por el momento no podían pagarlo. Pues también tenían muchos gastos con lo del proyecto del hombre que los estafó. En ese momento los Perelson empezaron a tener problemas económicos. Harold, sin embargo, seguía trabajando muchísimo para tratar de salir de este apuro económico que estaba sufriendo la familia, pero se dice que se encontraba en un momento sin motivación, bastante deprimido por todo esto que estaba pasando, todos los gastos que habían. Estaba pasando básicamente una muy mala racha. Y con este contexto pasamos a la noche de los hechos, que fue el 6 de diciembre de 1959. Ese día Harold llegó a casa sobre las 5 de la tarde. Lillian estaba cocinando algo para cenar y luego toda la familia, después de cenar, se sentaron a ver la televisión. Y cuando llegó la noche, Harold y Lillian acostaron a sus hijos y Lillian también se fue a la cama, pero se puso a leer un libro. Pasado un rato, Lillian también se durmió y entonces Harold fue a la cama y también antes de dormir se puso a leer un libro. El libro que estaba leyendo Harold hablaba sobre el purgatorio, sobre el más allá, sobre el paraíso y ese tipo de cosas. Esa tarde también Lillian había dejado ya los regalos de Navidad debajo del árbol porque se acercaba a la Navidad. Ellos eran judíos, pero pues no sé, celebraban la Navidad. Más tarde Harold dejó el libro en su mesita de noche y también se durmió. A las 5 a.m. de repente Harold se despertó. Bajó a la cocina donde tenían una caja de herramientas, sacó un martillo que tenían en esta caja de herramientas, volvió a su dormitorio y comenzó a darle en la cabeza a Lillian, a su mujer, quien dormía profundamente, hasta aplastarle la cabeza y matarla. Luego se dirigió hacia la habitación de su hija Jude, la mayor, la cual en ese momento ya se estaba despertando y cuando Harold le iba a dar a Jude en la cabeza con el martillo como hizo con Lillian, ella se apartó y el martillo solo la rozó. Entonces Jude se levantó, comenzó a chillar y los vecinos escucharon sus gritos. Harold le decía a Jude muy tranquilo que se callara, que volviera a dormir. Jude empezó a correr y pudo salir de casa y comenzó a golpear la puerta de los vecinos. La puerta que empezó a golpear era de una vecina llamada Sherry Lewis y Sherry tenía 15 años y estaba junto a una amiga suya llamada Shelly, pero ellas estaban muy asustadas por los gritos de Jude y no abrieron la puerta. Jude entonces corrió a casa de otro vecino llamado Marshall, comenzó a golpear la puerta gritando y él abrió y la dejó entrar y llamó a la policía. Después, inmediatamente, Marshall le dijo a Jude que se quedara en la casa de él y que él iría para su casa a ver qué estaba pasando. Y además, como ahí seguían los hermanos pequeños de Jude, Joel y Debbie, pues para ver si podía sacarlos de ahí.
Entonces lo que habían hecho Joel y Debbie es que en el momento que Jude empezó a gritar, ellos se despertaron y salieron al pasillo para ver qué estaba pasando. Y es cuando Jude salió corriendo de la casa. Harold pasó por al lado de ellos, de Debbie y Joel, de sus hijos pequeños, y les empezó a decir como se callaran, que se tranquilizaran, que simplemente estaban teniendo un mal sueño. Como les dijo, ir a dormir, hijos, estáis soñando. Harold a todo esto estaba lleno de sangre de haber matado a Lillian. Entonces Harold cogió a Debbie y a Joel y los llevó a sus habitaciones, pero ellos empezaron a correr hasta llegar al frente de la casa, o sea, salieron de la casa y se quedaron parados enfrente. Entonces cuando Marshall, el vecino, llegó a la entrada de la casa, le dijo a Joel y a Debbie que se quedaran ahí quietos y él entró para ver qué estaba pasando. Marshall entró y se encontró con Harold en el pasillo parado con el martillo lleno de sangre y Harold le dijo a Marshall, Marshall, vete a casa, no me molestes. Dicen que lo decía todo increíblemente tranquilo, o sea, Harold estaba súper tranquilo. Estaba como, calma, no está pasando nada, acabo de darle martillazos en la cabeza a mi mujer e iba a matar a mi hija Jude. A los dos hijos pequeños no lo sabemos porque no hizo el intento cuando los llevó a las habitaciones, pero estaba extremadamente tranquilo, como si no estuviera pasando nada. Marshall dijo que después vio como Harold entraba en el baño y empezaba a buscar entre cajas de medicamentos, de las cuales sacó 2 botes de pastillas. Eran unas pastillas ilegales, me parece, bueno, que no era muy fácil obtenerlas porque eran unas pastillas muy fuertes que la gente usaba para quitarse la vida. Harold mezcló estos 2 botes de pastillas en un solo bote, le puso agua y se lo tragó, eran 31 pastillas. Después volvió a la habitación donde yacía el cuerpo de Lillian y se estiró a la cama junto a ella. Y 15 minutos después llegó la policía. Entraron a la casa y subieron a la habitación donde estaba el cuerpo de Lillian y Harold, que apenas podía respirar ya en ese momento, y cuando llegó la ambulancia Harold ya había muerto y estaba acostado todavía con el martillo en la mano. En la mesita de noche encontraron el libro que estaba leyendo Harold, abierto en una página donde él subrayó un pequeño párrafo que hablaba algo sobre me encuentro en un bosque oscuro, no sé qué, bueno, un párrafo que parecía su nota de suicidio. Él no había escrito una nota, pero subrayó este párrafo que parecía como si alguien estuviera hablando de quitarse la vida. Un tiempo antes de todo esto, Harold había sufrido 2 infartos y el padre de Sherry Lewis, la vecina, era abogado y pudo obtener algunos documentos judiciales de Harold donde descubrió que estos infartos en realidad habían sido 2 intentos de suicidio fallidos. Entonces se descubre que Lillian y algunos médicos estaban en ese tiempo tratando de internar a Harold porque no estaba bien. No se sabe lo que pasó con los hijos después, pero se supone que miembros de la familia los acogieron y tampoco se sabe lo que le pasó a Harold. La teoría es que él quería quitarse la vida y por qué quería matar a su familia pues no se sabe, si sería para no dejar a Lillian sola a cargo de los niños y enfrente a todas las deudas que tenían, o si quería que se fueran todos juntos de este mundo. En 1960 la casa se vendió en una subasta y una pareja la compró, pero nunca fueron a vivir ahí, sino que usaron la casa como almacenamiento y conservaron todo lo que había en la casa de la familia Perelson, pero lo taparon todo con sábanas blancas, todos los muebles y todo el árbol de Navidad con los regalos. En 1994 esta pareja falleció y su hijo heredó la casa. Él tampoco se mudó nunca, sino que la siguió usando como almacenamiento. Un reportero le preguntó a este chico si la casa estaba embrujada y él dijo que sí, que había rumores de sucesos paranormales en esa casa. Este hombre que heredó la casa murió en 2015 y él no tenía hijos ni nadie a quien pasara la casa. Entonces se vendió en otra subasta al público y se vendió en 2016 por $2,3 millones. Desde 1959 hasta 2016 la casa estuvo completamente vacía, nadie vivió allí
y la gente iba a hacer picnics en el jardín, o sea, la casa era espeluznante y súper tétrica. Youtubers y tal han ido a esa casa para grabar sucesos paranormales que en teoría suceden. Y en 2020 se vendió por segunda vez, me parece, y no sé si alguien está viviendo allí ahora. Una vecina de esta casa intentó ir a esa casa, no sé por qué, a buscar algo, creo. Y mientras estaba tratando de entrar, empezó a sonar una alarma y ella salió corriendo. En eso que salió corriendo le picó una araña que se llama viuda negra. Entonces estuvo 2 días en el hospital y luego cuando regresó a su casa empezó durante toda la noche a sonar la alarma de su casa, lo que fue muy extraño porque dijo que no había nadie. Y ella dijo que sintió que un espíritu de la casa de los asesinatos la siguió a ella hacia su casa. Y se dice que esta casa está totalmente embrujada, que pasan fenómenos paranormales. Hay el rumor de que una familia estuvo allí también, viviendo un tiempo, no hace mucho, y que el día de la fecha del asesinato de Lillian y de que pasó todo esto y de la muerte de suicidio de Harold, empezaron a suceder muchos fenómenos paranormales. Y bueno, esto es todo sobre esta casa y este caso. Dejadme en comentarios qué pensáis, qué opináis, si alguien tiene más información sobre esta casa o si alguien ha leído algo más sobre esta casa, dejadlo en comentarios, o alguna teoría de por qué Harold quería no solo quitarse la vida a sí mismo, sino a su familia también. Y bueno, déjame un me gusta si el caso te ha parecido informativo, suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo como siempre y nos vemos en el próximo. Chao.